Dios te bendiga. Hoy la iglesia que vamos a estar estudiando es la séptima iglesia del libro del Apocalipsis. En nuestra serie El mensaje a las 7 iglesias, pues esta es la séptima, la iglesia de la Odisea. Y esta es la carta, la última carta que nuestro Señor Jesucristo le dio al apóstol Pablo para que fuera distribuida en esta iglesia, la iglesia de la Odisea. Así que vamos a estar hablando un poquito de ella. La Odisea, ¿qué era la Odisea? La Odisea era una ciudad del antiguo imperio Seleucida, que daba al este de Éfeso. En ese tiempo Apolinar era el obispo de esta iglesia, aproximadamente en el siglo III. Y esta ciudad, la ciudad de la Odisea, fue una próspera ciudad comercial. Estaba ubicada en la intersección de dos importantes rutas y era muy famosa por sus textiles de lana negra y algodón. Era un centro clave para el comercio y el mundo bancario. Y en esta ciudad se comercializaba una pomada muy conocida para los ojos y las prendas de vestir eran hechas de excelente calidad. Esta ciudad contaba con un acueducto además que les proveía agua y fue una ciudad importante para el comercio, la más importante de Asia Menor, al igual que Filadelfia. Era una ciudad donde reinaban también los terremotos. Aquí se adoraba al dios Zeus, a Esculapio, que es el dios de la medicina, lo vimos en las cartas anteriores, y Apolo, además de adoración que se le daba al hombre como los emperadores. Ya sabemos de dónde vienen todas estas costumbres paganas que vemos que hasta el día de hoy han permanecido por la historia y que el Señor hasta el día de hoy también nos ha exhortado sobre ellas. En los primeros tiempos esta ciudad albergó un grupo considerado de creyentes en Cristo. Y la carta expresa, como en las anteriores, y el Señor se describe con autoridad y recalca que Él conoce nuestra vida y lo que hacemos con ella. Le dice algunas cosas. Vamos a leer Apocalipsis en el capítulo 3, en el verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, esto dice el amén. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo sé tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Así, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Porque dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que cubras tu desnudez. Y no quedes al descubierto la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y el que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Me encanta, como les he dicho en los otros mensajes, la autoridad con la cual el Señor comienza su carta y la autoridad con la cual Él se describe. Y Él recalca en cada una de ellas, esta es la séptima, en las 7 cartas Él ha recalcado que Él conoce nuestras obras, es decir, que Él conoce nuestras vidas y lo que hacemos con ella. En cada uno le menciona las cosas que estas iglesias estaban haciendo y en esta le dice, tú no eres ni frío ni caliente. Y ojalá fueses frío o caliente y no así, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. El Señor, cuando se dirige, expresaba palabras haciéndole comparaciones con lo que ellos conocían, con lo que ellos vivían, con lo que ellos sabían. Por eso, al nombrarle que no era frío, que no era caliente, sino que era tibio, ellos sabían por qué o a qué estaba haciendo referencia, por qué estaba haciendo referencia usando esa ilustración. Porque resulta que esta ciudad tenía un acueducto que suministraba agua para satisfacer sus necesidades. Pero esa agua que traía ese acueducto no era rica para consumirla.
por su estado de tibiez y por su alto contenido en minerales. No era una agua apta para consumo humano, y aunque ella se trasladaba muy fría por el acueducto en sus 10 kilómetros de Hierápolis allí la entibiaba. El agua es importante, y la Odisea en ese sentido era moderna. Tenía su propio acueducto, uno de 10 kilómetros, y traía agua desde Hierápolis a esta ciudad. El agua al pasar por ese acueducto llegaba tibia y era proveniente de aguas termales, por lo que su alto contenido en minerales era grandísimo. Entonces, cuando el Señor los condena por ser tibios, era por su falta de efectividad, ya que no era apta el agua para consumo humano. Al llegar al agua en ese recorrido de 10 kilómetros, llegaba totalmente tibia. Por eso el Señor les habla de cosas que ellos conocían perfectamente. Sé que dices, o porque dices, yo soy rico, decía la iglesia. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor les dijo, tú no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La Odisea, como lo mencioné al principio, era una ciudad rica, sus activos bancarios lo demostraban. Su gran comercio y las grandes transacciones comerciales que se hacían en esa ciudad lo demostraba. Y la iglesia empezó a ver a través de estas comodidades materiales que además no solamente estaban en la parte secular, sino que la habían introducido en la iglesia. El orgullo de sus riquezas, de creer que su ciudad era la más próspera de la tierra, los hizo abandonar las riquezas espirituales por abrazar las riquezas materiales. Entonces el Señor les responde, tú dices que eres rico, pero yo te voy a decir lo pobre que tú eres. Y entonces les da una descripción, mira, no solamente eres pobre, eres desventurado, eres miserable, eres pobre, eres ciego y eres desnudo. No le dijo casi nada. Desventurado es una persona desgraciada, es decir, una persona que no tiene la gracia del Señor. Una persona desgraciada. Una persona que no tiene el espíritu del Señor. Le dice, son miserables. La palabra miserable es lo mismo que pobre, o es lo mismo que desgraciado. Y pobre, la palabra usada realmente aquí en este texto, en el original, es menesteroso, que es mucho más bajo que pobre, porque pobre hace referencia a algún bien material, pero este hace referencia al espíritu, es decir, eran pobres de espíritu. Ciego. A propósito, que esta ciudad era muy prestigiosa por sus oculistas, sus médicos oculistas y sus buenos ungüentos para los ojos. Y me llama la atención que el Señor les habla por lo que es conocido para ellos y en lo que ellos se confiaban. Y hoy en día hay muchos así, confiados en la carne, en lo tangible, en sus bienes, en sus riquezas, en su sabiduría. Pero así como se ven, se sienten, están lejos de la realidad de Dios. Esta gente se creían que veían, porque como su ciudad tenía los mejores oculistas, los mejores en los ojos físicos, pero en lo espiritual no veían nada. Y el Señor se los hace saber, ustedes mismos se están engañando, le dice. Porque aunque ustedes creen que como tienen los mejores médicos, que la vista de ustedes con sus pomadas y ungüentos es la mejor, pero espiritualmente ustedes no ven nada, están ciegos de la realidad, están lejos de mí. Y les dice, les aconsejo que de mí compren oro refinado por fuego. Y nosotros vemos a lo largo de la Escritura, en muchos pasajes, el Señor nos hace saber que nosotros somos probados como el oro para ver qué somos. Si en realidad somos del Espíritu o si en realidad somos de la carne. El oro pasado por fuego permanecerá, mas otra cosa se deshacerá. Con colirio le dice el Señor, para que veas, yo reprendo y corrijo a todos los que amo. El colirio era un producto importante para el comercio en esta ciudad, y las personas con problemas visuales acudían a ella para obtener una mejor vista, sanidad.
Y el Señor les habla del colirio espiritual, de que reconocieran y que buscaran al verdadero médico que abre los ojos del alma y el corazón, a fin de que valoraran lo que realmente es importante. No te apoyes, amigo, hermano, no te apoyes en lo que tú tienes, no te apoyes en lo tangible, no te apoyes en tus riquezas, en tus finanzas, en tu comodidad, no te apoyes porque vas a la iglesia, no te apoyes porque hagas ritos externos y en realidad estés lejos de la presencia del Dios verdadero. Y tú creyéndote que como vas a la iglesia y sirves a Dios en tu sabiduría, y el Señor venga y te digo, no, si tú lo que eres es un pobre, desventurado, miserable y ciego. Entonces esto nos debe dar una reflexión, que no basta tener ojos físicos para ver, porque lo espiritual se ve en lo espiritual. Yo reprendo, dice el Señor, yo reprendo. La palabra reprender se usa aquí para denotar una corrección severa de parte de Dios. O severa pero con amor, porque las correcciones de Dios son más bien un acto de amor hacia el educando. Y corrijo a todos los que amo, dice el Señor. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hay gente hoy en día que está caminando mal con el Señor. Y el Señor les da este mensaje directamente a la iglesia, no se lo está dando a un grupo de creyentes, a un grupo de personas que no ha conocido al Señor. Se los está dando a gente que lo conocía y que creía que estaba bien delante de la presencia de Dios. Y los estaba corrigiendo con dureza. No eran palabras bonitas, eres un desventurado, ciego, miserable, pobre. Eres tibio. Tus ojos están cerrados. Le estaba hablando con dureza, pero aún en medio de esa dureza, de esa severidad que el Señor les estaba expresando, había un acto profundo, hay un acto profundo de amor. Así que si tú te encuentras como esta iglesia o como cualquiera de las otras iglesias que ya hemos visto en nuestra serie, yo te recomiendo que las palabras que el Señor te envíe a ti, las tomes para que cambies tu forma de pensar, para que tengas un arrepentimiento. En todas las cartas el Señor dice, arrepiéntete. Y hablamos de que el arrepentimiento que el Señor quiere es que tengamos un cambio de mentalidad en el nombre poderoso de Jesús. Mientras nuestra mente no cambie, nuestra conducta tampoco lo hará. Y por supuesto nuestro espíritu estará muerto delante de la presencia de Dios. Aunque usted vaya a la iglesia, aunque usted ore, aunque usted ayune, usted va a estar así. Si usted no cambia su forma de actuar, de conducirse en el camino del Señor. No se confíe en su propia sabiduría. Dice, arrepiéntete, sé pues celoso. Y arrepiéntete. ¿Celoso con qué? Con las cosas del Señor. Hay que ser celoso con las cosas del Padre. Todo lo que tiene que ver con la eternidad es un buen motivo para ser celoso. Hay gente que toma las cosas del Señor en juego, así en bochinche. Porque no, Dios es un Dios de amor. Sí, Dios es un Dios de amor, pero Dios es fuego consumidor también. Y si este mensaje se lo está dando a la iglesia, porque la iglesia ya come comida gruesa, ya no toma lechita espiritual, sino que ya ha comido sólido y entiende que esta palabra viene de su parte para amonestarnos, porque Él quiere nuestra vida en la eternidad y no que se pierda en el infierno. Así que todas las cosas del Señor nosotros tenemos que ser celosa con ella y no permitirnos, no, un poquito no hace daño, un poquito no hace daño. Pues dice la palabra que un poco de levadura leuda toda la masa. Sé pues celoso y arrepiéntete. Con las cosas del Señor sé celoso. Arrepiéntete. En el nombre de nuestro Señor Jesús.
Dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Jesús quiere habitar dentro de nosotros, dentro de ti. Y si notamos que este mensaje es dirigido a un grupo de personas que conocían del Señor, es para reflexionar sobre si nosotros en verdad tenemos hospedado a Dios en nuestro corazón o si en realidad está fuera de nuestra vida, como esta iglesia lo tenía. No se confíe, vuelvo y le digo, que por algunos ritos exteriores va a la iglesia, ora esto y lo otro, y usted cree que está bien con el Señor, pero el Señor le estaba diciendo a esta iglesia que se reunían, que oraban, que hacían todo tipo de ritos para el Señor. Resulta y acontece que le está diciendo, mira, estoy a la puerta llamando y ustedes me tienen afuera de la puerta, me tienen afuera de su vida. Vienen aquí al templo, pero estoy fuera de su vida. Así que no se confíe. Ábrale la puerta de su corazón al Señor. Y al menos déjelo sentarse a Él en el trono de su corazón. Baje del trono de su corazón todo lo que usted tenga allí, que le está queriendo quitar el lugar al Señor que le corresponde. Dice, al que venza le daré que se siente, al que venza. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, en donde venció el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y nuestro Padre Celestial le dio premio, lo exaltó y le dio un trono para que se sentase. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Otra vez el Señor, en la última carta dada al apóstol Juan, dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice, porque hay gente que tiene oídos, usted se lo toca, oídos, con lo que usted escucha, pero no oyen porque sus oídos están cerrados. No oyen la palabra de Dios, no oyen. Pidamos en oración que Dios nos dé un corazón sensible a su voz, que renueve dentro de nosotros un espíritu recto, que lo obedezca. Que no tengamos en poco las cosas del Señor, lo que hasta ahora el Señor ha hecho en nuestra vida, hasta la plenitud de Cristo. Que seamos celosos con las cosas del Señor. Que abracemos las promesas que Él nos ha hecho en cada una de estas cartas, diciéndonos el que venza, yo le daré al que venza ese premio que nos espera por la eternidad. Espero que cada uno de estos mensajes que he colgado en mi canal y en las distintas plataformas digitales donde se me permite predicar y llevar el mensaje de Dios,